Bueno, resulta que el tema que quiero compartirles es de las palabras que se rescatan en la Biblia, que son claves de la reencarnación, acerca del tema, ¿no? La reencarnación. Jesús hablaba de la enseñanza original que fue la reencarnación, pero no lo hemos tenido claro durante siglos porque lo han cambiado todo. Bueno. En tiempos pasados, en la antigüedad, Constantino el Grande, cuando hizo el Concilio de Nicea, cuando se reunieron los libros, prácticamente hicieron un plan para controlar a los cristianos. En ese entonces, pues, ellos decían, ¿no? Si no puedes contra el enemigo, únete. Y la manera de unirse, pues, no era estar ahí como aprendiz, sino la manera de unirse lo hizo como líder para controlarlos a todos. Es por eso que le dijo, salgan de las catacumbas, ya no va a haber más muertes. Y bueno, ya saben, creo la historia. Pero el original, que es el mensaje, se perdió. Era la reencarnación. Y los libros que hablan acerca de la reencarnación, en este caso el que se encontró en 1881 por un reverendo irlandés de apellido Ausley, encontró el Evangelio de los 12 Santos. Es un libro muy completo, al cual, como está escrito, fueron prácticamente los evangelios copiados en diferentes formas. Y de esa manera se inician, digamos, el original, que fue este. Los evangelios normales que vemos son una copia. Bueno, en una época muy difícil, digamos, los cátaros en el siglo XIII también intentaron rescatar las enseñanzas originales, pero fueron atacados, muertos, matados por los cruzados. Bueno, todo eso es triste porque se perdió el original. Y durante tantos siglos ha sido así. Gente que tenía percepciones o hablaba de la reencarnación y los mataban. Prácticamente no querían, el sistema religioso no querían que supieran la verdad, la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad iba a ser libre. De hecho, con este conocimiento la humanidad es libre. Estamos siendo libres. Los que estamos aquí en este grupo estamos siendo libres con este conocimiento y eso es maravilloso porque estamos entendiendo muchas cosas que antes eran ocultas. Bueno, aquí lo que es la parte bíblica, les voy a explicar un poquito acerca de lo que Jesús dice. En una ocasión Jesús le preguntan, maestro, ¿y cuándo vendrá Elías? Ese tema un día lo toqué, pero pues ahora los que ya están, los que no escucharon el tema, pues ahora sí que es un placer otra vez compartirles, pero con más amplitud. Le dijeron al maestro, ¿cuándo vendrá Elías, el profeta? Y entonces el maestro Jesús dijo, en verdad les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron e hicieron con él todo lo que quisieron. Y hacía referencia a Juan el Bautista. Bueno, Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías. Pero ¿qué pasó? Elías vivió 700 años antes de Cristo. Él, él fue un profeta y se decía en libros diferentes de los profetas que Elías iba a venir, porque fue un personaje muy importante, o sea que iba a reencarnar y volvió. Pero ¿qué pasa con Elías? Elías, Elías vestía con pelos de camello. Lo curioso que tiene aquí el Nuevo Testamento en Mateo, en el capítulo 3, es que Juan el Bautista también vestía de pelos de camello, con un cinturón. Tenía las mismas tendencias de Elías, Juan el Bautista. De esa manera, es como podemos entender que él volvió y con las mismas tendencias siguió actuando. Es una evidencia, su vestimenta. Pero lo más interesante aquí, lo más interesante es la causa y efecto de la cual habló el Maestro Jesús. El Maestro Jesús decía, lo que siembra el hombre, lo cosechará. Con la vara que midas, serás medido. Y también decía, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, esas leyes que son, digamos, universales, son esas leyes que nunca pasan de moda y que nunca pasarán de moda.
¿Por qué? Porque los espíritus lo que hacen ahorita lo siembran y lo cosechan, ¿sí? Jesús también hablaba del camino ancho, decía, y del camino angosto. Decía, ancho es el camino a la perdición y muchos van por ella. Angosto es el camino a la salvación y pocos dan con ese camino. ¿Por qué razón decía eso? La mayoría de los que han estudiado la Biblia lo han entendido de una manera equivocada, porque ellos han dicho que se refiere al fuego eterno, al infierno, al castigo eterno, el camino ancho, la perdición. Y el camino angosto se refiere al cielo, la salvación. Entonces, eso es lo que está equivocado, porque cuando habla del camino ancho, se está refiriendo a nuestros sentimientos y emociones en este mundo, en esta densidad, la cual es más fácil, digamos, nos dejamos llevar más por lo negativo, actuamos más con lo negativo. Es más fácil, y más si somos espíritus que estamos iniciando como en esta etapa humana, porque como humanos cometemos tantos errores. Y está el orgullo, está el egoísmo, está, digamos, todo lo negativo que ustedes puedan entender. Porque lo positivo sería el respeto, la comprensión, la luz. Y esos hábitos, qué difícil son para realizarlos. Pero eso es lo que nos da salvación. Entonces Jesús lo que vino a hacer, lo que yo he entendido, es que Él vino a enseñarnos a cómo vivir, a cómo acercarnos más hacia esa vida en plenitud, hacia esa dicha, hacia esa felicidad que cada vez que vamos caminando ese camino, cada vez somos más felices, más felices. ¿Por qué razón? Voy a ponerles un ejemplo respecto a la reencarnación. Por ejemplo, eh, las personas que actúan mal, que son malvados en una vida, es simple. Si mueren en esa vida sin haber cosechado, digamos, su falta, como por ejemplo los asesinos despiadados, los líderes que tienen poder económico y todo, no son castigados, pero son castigados en la próxima vida. Y es de esa manera que cuando ellos están en el mundo espiritual, ellos tienen que regresar con la idea de que ellos ven sus vidas que van a vivir, ven los karmas que van a pagar, y de esa manera ellos dicen, está bien, si voy a avanzar con esto, entonces voy. Inician otra vez. Entonces cometen, digamos, en esta vida actual, de los errores que cometieron, ya no les pasa igual. ¿Por qué? Porque si ellos fueron opresores en una vida, en esta terminan siendo oprimidos. Y es ahí donde se cumple la ley del gran maestro Jesús, la que dice, con la vara que midas serás medido. Y de esa manera podemos ver circunstancias muy difíciles. Las palabras de Jesús son claves porque son para mí son perfectas. Y lo voy a explicar en Elías también. Fíjense nada más. Bueno, resulta que Elías en su época un día retó a los sacerdotes de Baal y de Acera a que clamen a su Dios y que el Dios que lanzara fuego del cielo, ese iba a ser el verdadero Dios. Entonces, al final, Elías es el que ganó, porque le lanzaron fuego, yo le digo las naves extraterrestres, le lanzaron fuego del cielo, ¿no? Los que destruyeron Sodoma y Gomorra, así lo entiendo, y lanzaron fuego del cielo, entonces ganó Elías. Pero entonces los sacerdotes, cuando se estaban escapando, decían, ¿no? Atrápenlos, decía Elías, agárrenlos, que no se vayan. Y en ese momento lo agarraron los hebreos arrepentidos que ya estaban a favor de Elías, y en ese momento lo llevan a un valle que se llama el Valle de Sison. Eso está en el libro de los reyes de Israel, y ahí narra todo eso. Entonces, al llevar a los sacerdotes, 450 sacerdotes que atraparon, al llevarlos en el Valle de Sison, Elías sacó su daga y los degolló con su propia daga, es decir, que cometió un acto de homicidio, algo que él sembró en esa época. Lo curioso es que cuando él vuelva a nacer aquí en esta época como Juan el Bautista, en la época de Jesús, Jesús había dicho lo que ya les dije, que Elías ya había vuelto y era Juan el Bautista. Bueno, cuando llega como Juan el Bautista,
Lo interesante de este asunto es que él termina siendo decapitado. Entonces la ley de causa y efecto se manifiesta perfectamente. ¿Por qué? Porque eso no falla. Así que podemos entender lo que está pasando en estas épocas, por ejemplo, ¿no? Cómo los oscuros están sembrando cosas negativas y es triste para ellos porque lo que van a sembrar después, si no en esta vida, en otras, va a ser triste. Y de eso más o menos es lo que trata la ley de causa y efecto. Pero aquí lo interesante es qué pasa con los espíritus cuando van en la luz. Y cuando van en la luz es maravilloso. Porque cuando estamos practicando el hábito del respeto, nos acostumbramos a ello. Cuando practicamos el hábito negativo, también nos acostumbramos a ello. Digámoslo así, si yo soy una persona grosera, me voy a acostumbrar al principio insultando poco a poco, después ya soy un grosero, pero de lo peor. Y eso me lleva a una vida muy triste porque voy a cosechar muchas cosas negativas, de las cuales más o menos ya les dije. Pero en el lado positivo es lo maravilloso. Yo les pongo un ejemplo, o sea, ahora sí que en mi persona, aquí en este lugar donde vivo, no soy una blanca palomita, así que digamos, o sea, que no digamos que no, todavía no he llegado al nivel de los ángeles, ¿no? No, no, no. Soy, digamos que una persona llena de errores totalmente, pero voy limpiando esas impurezas cada día. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, saludo a las personas, incluso a las amistades, que son muchas aquí donde voy a vender. Y ahora sí que pareciera que yo soy un abrazador de gente, como un cuento que platiqué por allá del juez abrazador. Pareciera que yo soy ese abrazador, ¿no? O sea, abrazo a la gente, pero lo más maravilloso de ello, cómo me devuelven las sonrisas, las alegrías, toda la dicha. He respetado a muchas personas y eso veo que los frutos son buenos, casi instantáneos, porque los vivo en cada momento. Cuando salgo en la calle, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con una sonrisa de lo mejor. Abrazo, igual, me corresponden, me buscan. Es maravilloso todo eso. Yo lo vivo en carne propia. Mis defectos, pues ahora sí que son algo que todavía estoy luchando por quitarme, pero poco a poco, porque de eso se trata las vidas pasadas. Bueno, yo lo vivo en carne propia. Yo creo que cada uno de ustedes también. Y de esa manera, ¿a dónde vamos? ¿A qué lugar vamos cuando vamos en ese camino de la cual Jesús decía el camino angosto? Vamos a la dicha eterna. Y esa dicha eterna la vamos a lograr algún momento de nuestra historia de reencarnaciones. Porque cuando llegue el momento de llegar a ese nivel alto, a lo mejor estaremos en otro mundo. Pasaremos a otro nivel porque ya este nivel digamos que ya lo habemos dominado. Y a lo mejor por el amor que sentimos, tal vez busquemos ayudar a otros humanos o posiblemente volvamos a posiblemente este ya evolucionó, entonces iríamos a otro. De esa manera es como más o menos trabaja o digamos se trata la reencarnación de las almas. Yo no sé si todos creen en la reencarnación, pero esto es real. ¿Por qué? Porque es algo palpable. Han salido testimonios de vidas pasadas en diferentes niños, en diferentes personas que recuerdan su vida pasada. Hay muchas evidencias. Creo que todos lo podemos lograr con las regresiones hipnóticas. Podemos regresar. Y yo tengo un método muy bueno que les voy a platicar al final. Pero lo interesante de esto es que las palabras claves de Jesús, de las cuales le estoy diciendo, son las que nos ayudan. De hecho, Jesús siempre habló de la reencarnación y el mensaje nunca se perdió. Y esta es la evidencia de que están escritos todavía ahí. No pudieron quitarlo todo. Por ejemplo, en el libro de Juan, el capítulo 9, versículo 2 dice que un ciego de nacimiento se encontraba ahí. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? Aquí lo interesante de esta pregunta es que ellos tenían muy en cuenta la reencarnación, que le dicen, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? O sea que antes de nacer
pecó? Eso es lo que ellos estaban preguntando. Realmente lo tenían muy claro en esa época. Entonces, aquí hay otro versículo muy, muy bueno. Hay otros versículos. En el capítulo 3 de Juan, dice, le dicen a Nicodemo, en verdad te digo que es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo pues no entendía, dice, ¿cómo puede nacer una persona otra vez? ¿Cómo puede meterse en el vientre de su madre otra vez? Y le decía al maestro Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Bueno, pues esta escritura de Nicodemo está, digamos, recogida del libro del Evangelio de los 12 Santos, de la cual les he mencionado. El libro de los Santos, que fue encontrado en 1881 por un reverendo irlandés de apellido Ausley, él encontró el libro de los 12 Santos y bueno, se encontró que todos los escritos, por ejemplo, ahora de lo que estoy enseñándoles, todos los escritos acerca de la reencarnación estaban ahí, en ese libro. Y en especial una que, por ejemplo, la de Nicodemo que decía, en verdad te digo que hay que nacer de nuevo. Y ahí se recoge toda la historia, más bien la forma correcta de la explicación acerca de la reencarnación. Como ven, este tema es especial porque la reencarnación ha sido real desde siempre, pero nos los han bloqueado, nos los han quitado, porque no quieren que seamos libres. Creo que las personas que logramos entender el tema de la reencarnación, llegamos a dejar de, digamos que el miedo a la muerte se va desvaneciendo poco a poco, poco a poco, porque llegamos a tener esa seguridad de que no vamos a morir, y más cuando tenemos recuerdos de vidas pasadas, y eso es lo maravilloso. Y de ahí yo también les voy a platicar el que sería lo último que les voy a decir. Resulta que yo en lo personal he hecho regresiones, pero no con psicoterapeutas, lo he hecho conmigo mismo. Y hay un método en el cual yo he hecho todo esto y ese método me funcionó maravillosamente. Fíjense, yo una vez vi un video de Susan Powell y Susan Powell recomendaba hacer 3 respiraciones profundas, inhalando profundamente, inhalando y exhalando 3 veces con conciencia antes de acostarse a dormir, con esa conciencia de respiración, o sea, digamos que sintiendo totalmente el, el- o sea, las respiraciones y con esa idea de querer volver, más bien de saber quién fuimos en otra vida. Esa es la finalidad. Porque ya cuando terminen de hacer esas 3 respiraciones, hablen con el ser superior, concéntrense, cierren los ojos y díganle al ser superior, quiero saber quién fui en mi anterior vida. Este ejercicio todas las noches háganlo. Es un método muy bueno y a mí me funcionó. Porque cuando yo estuve haciendo ese método, estuve realizando esto, me acostaba y con esa idea, ¿no? Le decía, quiero saber quién fui en mi anterior vida. Y eso fue maravilloso porque de pronto empecé a tener sueños, empecé a tener experiencias en el sueño, viendo, por ejemplo, en una ocasión me encuentro en la época de las cavernas, veo que mi casa es una caverna, pero con claridad lo vi. No era un sueño normal como los que tenía. Eso era casi real. O sea, lo veía bien, bien totalmente, como que estuviera yo ahí. Veía la caverna, que ahí era mi casa, y yo me encontraba ahí con muchos niños, había muchos niños, y había otra mujer, una mujer, pero estábamos, digamos así, desnudos, todos, todos, vivíamos desnudos. Estaba la vegetación de la selva, bueno, eso fue un recuerdo. También recordé vidas de otros mundos, que eso fue lo más impactante. En una ocasión me, me, me acordé, o sea, tuve la visión de que yo era en ese sueño, en esa visión de la regresión, vi que yo era un niño de 12 años aproximadamente y me encontraba en una plataforma en el espacio, así como los satélites, y en esa plataforma prácticamente me dejaron ahí para protegerme de algo. Habían guerras también. Era un mundo también como en esta época llena de tecnología que a lo mejor estaba más avanzada. Y
y poco a poco se fue volcando esa plataforma, perdió el control y entonces se fue y se volcó. Entonces yo vi el mundo, totalmente lo vi. Y me colgué de una barra metálica y poco a poco me fui cayendo. Y antes de caer volví a regresar, o sea, desperté. Realmente fue otro recuerdo de otro mundo. Todos esos los fui apuntando en mi cuaderno de sueños y eso es lo que es recomendable también hacer, que tengan un libro o algo para apuntar los sueños o grabarlos también. Pero lo que les voy a platicar fue más impactante. Esto sí que la verdad me llegó y me sorprendió demasiado. Bueno, en una ocasión, haciendo estas regresiones, respiraciones y todo eso de las que les he platicado, le dije al ser, quiero saber, al ser supremo, quiero saber quién fui en mi anterior vida. Bueno, pues esas noches lo entendí, lo recordé. Pero esa vez me acuesto, me acuesto, me duermo y lo sorprendente es que me despierto. Pero cuando me desperté fue algo impresionante. Me encontraba en otra realidad. Lo primero que pensé, viaje astral. Lo primero que pensé. Y en ese momento vi una calle con casas de tabiques, pero no había postes de electricidad, no había nada, no había cables, nada. Y vi venir a una señora con vestimenta antigua, una vestimenta larga, de color así como melón, su vestimenta, con un gorrito. Más o menos yo pienso que fue como unos 100, 150 años, no lo sé. Pero lo sorprendente es que esa época era como de 100. Bueno, cuando vi mis manos, me sorprendí también porque en mis manos estaban chamusqueadas, estaban así como cicatrices negras. No sé qué era. No sé, yo siento que salté al tiempo de cuando hubo la peste, la famosa peste negra. No lo sé, no lo sé. Porque fue tanto mi impresión. Fue tanto mi impresión que nada más estuve como 5 minutos en esa realidad. Pero era una realidad como esta. Lo que pasó fue esto, que mi alma, así lo siento y así lo percibo, que mi alma o mi espíritu saltó a esa realidad para conocer lo que fui en mi anterior vida, la última vida. Y cuando ya estuve ahí, volví a sentir la misma sensación humana que se siente en otro cuerpo. Y de esa manera fue cuando yo, pensando que era un viaje astral, como les decía, quise atravesar las paredes, pero no lo atravesé porque me llevé un golpe. Y ese golpe lo sentí como se siente en esta realidad. Bueno, pues esta experiencia me pasó y ahí confirmé que realmente yo fui la última vida una persona que estuvo enferma, que vivió en esa época, que no sé exactamente la fecha y el año. Anhelo regresar, practico otra vez las regresiones, pero así como me pasó, nunca me ha vuelto a pasar. Fue la única vez que me pasó, tan claro y tan real. Por eso es que yo estoy apasionado con este tema de la reencarnación, que concuerda con todo, seres de otros mundos, que somos de otros mundos, que muchas veces venimos de otros mundos a encarnar en otros mundos, y esa es la realidad. Y el Maestro Jesús nos vino a enseñar, ya para concluir, ese es lo que les digo, el Maestro Jesús vino a enseñarnos verdades originalmente de la reencarnación con las leyes universales por ejemplo, la ley de causa y efecto, la ley del amor, que es la que nos enseña que hay que amar a todos, al enemigo, a todos. ¿Por qué hay que amarlos? Porque todos los espíritus somos uno. Es decir, todos somos iguales. A lo mejor hay espíritus de baja conciencia que son malvados, pero hay que entenderlos porque ellos están en proceso. Donde ellos están, nosotros estuvimos. Y eso hay que entenderlo así. Y hay personas más evolucionadas que podemos ver y algún día estaremos en ese nivel de conciencia. O sea que los niveles de conciencia son muchos y no solamente es uno, sino que son muchas conciencias. De esa manera, pues me acuerdo lo que Jesús decía también en la crucifixión que se narra,
Cuando él decía, cuando lo atormentaban, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús tenía la conciencia real de lo que es la sabiduría, el amor, todo eso, la comprensión. Era capaz de amar a las personas de baja conciencia, pero él sabía que ellos todavía no estaban preparados, no podían entenderlo. Y por eso él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí más o menos va esta explicación. Entonces, el amor es lo que nos va a hacer felices y es lo que nos da la dicha eterna. Y algún día estaremos viviendo en otras esferas, en otros mundos más evolucionados y seremos ángeles porque para eso hemos venido, para volver a esa luz. Salimos de la luz porque Él nos creó, pero volvemos a la luz con aprendizaje, con dificultades, con lo que vivamos en estas experiencias humanas. Pero algún día regresaremos a a la luz, con la fuente divina, como yo le llamo, la conciencia suprema, con la conciencia, bueno, el ser creador, pues. Y bueno, amigos, ahora sí que esto es todo lo que les puedo decir del tema. Espero que les haya gustado, espero también sus comentarios. Y muchas gracias, hermanos, y lamento que no se haya podido realizar como lo quisimos hacer con Rudy.